Radio y Teatro, ganador del Fondo de Becas Creativas 2020, Ministerio de Cultura. Entrevistarte. 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 Una entrevista con el arte. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Radio Teatro. Les recuerdo seguir las redes, tenemos algunas regalías. Mi nombre es Livia Valverde y hoy tenemos a Juan José Durán. Juan José, cuéntanos un poquito de vos. Bueno, yo estudié diseño gráfico, salí de un colegio vocacional, sin embargo toda mi vida he sido artista, desde que soy un niño esa ha sido mi vocación, así que, bueno, estudié diseño gráfico, en la universidad estudié diseño publicitario y trabajo pues prácticamente desde que salí del cole. Entonces, creo que el diseño es un área que abarca, que es para la vida, o sea, no es para hacer anuncios, no es para hacer logos, no es para hacer campañas. Creo que el diseño es para tratar de vivir una vida mejor y la vida más linda que se pueda vivir. Entonces, pues sí, esa es mi profesión, esa es mi vocación. Tengo 36 años y bueno, básicamente. Juanjo, contanos un poquito de la experiencia que tenés con respecto a director de arte, ¿es así? Sí. Director de arte de la revista Traffic. Sí. Mi experiencia inició en el mundo de las agencias de publicidad como diseñador gráfico y pasé por varios lugares, como es normal en el mundo, creo, de la industria de la comunicación y de la publicidad. Tuve una oportunidad para trabajar en una revista que se llama Casa Galería, donde conocí a personas increíbles que me instruyeron demasiado, que me ayudaron demasiado y donde aprendí muchísimo también. Y después de que cumplí el ciclo ahí, decidí independizarme y lanzar mi propio proyecto que se llamaba Welcome. Welcome era una revista de turismo de lujo, de pequeño formato. Y después tuvimos una nueva oportunidad para hacer una revista más enfocada en el tema de moda. La moda es algo que siempre me ha gustado, aunque no necesariamente me considero como un fashionista, digamos. Es un tema que siempre me ha llamado la atención, que lo tengo, que es parte también de mi familia. Entonces, decidí independizarme y empezar este proyecto que se llama Traffic, que todavía existe, y es una revista de moda y estilo de vida. Juanjo, contanos un poquito la experiencia que has tenido con respecto a la pandemia, si te ha afectado, en qué forma te ha afectado y cómo has sobresalido o cuáles han sido como esas opciones. Traffic estaba enfocada principalmente en print, en impreso y en eventos. Entonces, ciertamente sí ha sido un cambio de timón, sí ha sido algo, una dirección importante, nueva que hemos tenido que tomar para transformarnos. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es nada más poner sobre la mesa la necesidad de la transformación constante y del cambio como lo único constante de la vida. Entonces, realmente cuando inició todo esto, ya teníamos un poco de camino avanzado en cómo hacemos para reinventarnos, cómo hacemos para transformarnos. Tener una revista en este país es sumamente difícil, somos un mercado diminuto. Las posibilidades de inversión de parte de marcas o de anunciantes también son limitadas. Entonces, ya de por sí era un proyecto ambicioso. Pero creo que es importante, es súper importante tener claro cuál es la esencia de uno, cuál es la esencia de ese proyecto y buscar simplemente canales nuevos para comunicar. Como yo lo he mencionado muchas veces,
el boom de las redes sociales nos ha conectado, pero también de alguna forma nos ha desconectado de otros canales de contacto, porque al final de cuentas, pues Instagram y Facebook y YouTube y TikTok, etcétera, son empresas privadas y esas bases de datos le pertenecen a empresas privadas. Si algo pasara, si un día esas redes sociales dejaran de existir, ese contacto que nosotros tenemos con nuestra audiencia no necesariamente es nuestro. Esos emails o esa información o esa data que tenemos con nuestra audiencia no necesariamente es nuestra. Entonces creo que es sumamente importante buscar canales nuevos de contacto. Con Traffic nos hemos enfocado muchísimo en la plataforma digital, en cómo generamos contenido digital, pero honestamente también lo hemos tomado con mucha calma, porque creo que eso era el mensaje principal de esta pandemia: bajar revoluciones, relajarse, tomar una pausa, tomar un tiempo, analizarse, analizar qué es lo que realmente uno quiere hacer, qué es lo que lo hace vibrar. Entonces, así es como lo hemos vivido desde adentro. Juanjo, qué interesante esto que decís y qué importante, porque esa necesidad de transformación definitivamente sí es necesaria. Y bueno, lo que decís de las empresas privadas, ¿verdad? Que esos datos, no, de repente esas personas que nos siguen, realmente podríamos, ¿verdad?, perderlos y crear estos canales o estas plataformas. ¿Podrías como darnos algunas ideas, algunos artistas, de cómo podríamos hacer esas plataformas o cuáles podrían ser algunas ideas que se podrían desarrollar? Yo creo que la vida es una paradoja. O sea, realmente, si vos querés estar acá, tenés que estar acá. Es una paradoja, ¿verdad? Entonces, irónicamente, en este momento en donde todo apunta a que tenemos que distanciarnos, tenemos que desconectarnos, tenemos que perder el contacto humano, etcétera, yo creo realmente, dejando de lado todo el tema de la salud y de la crisis sanitaria y todo esto, yo realmente creo que la solución es un back to basics. O sea, la solución es contacto real, es contacto humano, es establecer relaciones con gente que es valiosa y para quienes somos valiosos. O sea, relaciones de contacto real. Entonces, siento que de alguna forma el camino es como un back to basics, es tirarnos otra vez a la calle. Cuidado y no es la publicidad exterior, cuidado y no es el boca a boca o el cómo funcionaba al inicio, ¿verdad? Entonces creo que es irónico, teatro. Es un poco una paradoja, pero creo que ese es el camino. Ciertamente estamos todos conectados. El formato digital o los canales digitales no se pueden obviar, pero realmente si no hay un contacto humano, si no hay esa chispa, si no hay esa conexión real, es difícil realmente que vayamos a lograr llegarle al corazón. Sí, Juanjo, de hecho, ese punto que estás tocando de cómo, porque yo me pregunto, ya saliéndonos un poquito de tema, pero que estás tocando ese punto, ¿cómo se irá a hacer con estos estudiantes que después, que bueno, nosotros somos adultos y todavía podríamos decir que podemos salir de esa parte fácilmente, ¿verdad? Esa parte emocional. Pero, por ejemplo, los centros educativos o los niños, ¿cómo podrían hacer, verdad, para poder reintegrarse a una sociedad que nos dicen está enferma, una sociedad que nos dicen no lo toque, aléjese? Entonces, qué interesante este punto que estás tocando, ¿verdad? Volver atrás y volver a relacionarnos, cómo volver a ese contacto humano, ¿verdad? Qué importante. Yo tengo dos sobrinos, tengo un sobrino de 10 y uno de 11 años y obviamente, bueno, ellos han estado sin ir a la escuela y pues se tienen que conectar
para hacer sus tareas, etcétera. Para ellos, de alguna forma, es como, entienden un poco, pero para ellos también ha sido como un largo periodo de vacaciones. Entonces, creo que para los niños puede verse así. Sin embargo, a mí sí me parece sí me llama mucho la atención me preocupa realmente la cantidad de niños que no están teniendo acceso a la educación, porque realmente para muchísimos papás mandar a sus chiquitos a la escuela es un desahogo, es una forma de escape, lamentablemente es así. Y no todos los niños tienen las mismas posibilidades ni para conectarse, ni siquiera tienen un espacio en silencio o en paz para poder concentrarse. Muchísimos niños viven en situaciones sensibles donde hay demasiada violencia, donde hay gritos, donde hay ruido, donde hay desorden. Entonces, así es realmente para un niño va a ser muy, muy, muy difícil. A mí me preocupa y me asusta realmente que esta pandemia sí vaya a marcar una brecha, una diferencia gigantesca entre los niños que han tenido la posibilidad de continuar con una educación continua y, bueno, valga la redundancia, y los que no. Entonces, yo creo, por ejemplo, Radio y y es teatro. algo a lo que le he dado cabeza, realmente no sé cómo funcionará el tema del contenido, como con el ministerio y así, pero honestamente muchos de los maestros y de los profesores tampoco tienen la posibilidad de crear ese contenido. Para muchísimos de los maestros y profesores, y no es que para todos, ellos tienen que crear el contenido que le van a dar a sus estudiantes, crear las herramientas que le van a dar a sus estudiantes, y no todos tienen la misma capacidad de ejecución. Es la verdad, no todos los maestros tienen la misma capacidad ni de expresión, ni artística, ni de generación de contenido. Entonces yo creo que, por ejemplo, si existiera una plataforma en el que el maestro no se tenga que preocupar por la generación de ese contenido, sino que esté preocupado únicamente porque el estudiante sepa usar la herramienta y para acompañar al estudiante al usar esa herramienta, y que él se tenga que desentender o que ella se tenga que desentender de la generación de ese contenido, sería algo muy chido, y es algo que realmente es una necesidad. Obviamente aquí quedan por fuera la cantidad gigantesca de niños que no tienen conexión a internet, entonces que ni siquiera tienen una computadora. Entonces, creo que en momentos como esos es donde surgen ideas que puedan realmente transformar. Un día leí algo que decía, cuando hay un grupo de personas, era algo así, cuando hay un grupo de personas que se tiran a la calle, se hace como una revuelta, pero cuando hay un grupo de personas que se tiran a una calle y las instituciones cambian, se logra una revolución. Entonces, creo que un momento como este es el momento en el que nosotros tenemos que ver cómo se transforman las instituciones en pro del bienestar de la gente, del bienestar de los niños. Realmente los niños es lo más importante que existe, porque es el futuro, y porque además cuando uno es niño es cuando está como una esponja, cuando absorbe todo, cuando construye su personalidad, cuando construye sus ideas, cuando construye las bases de su seguridad personal, de su imagen personal. Entonces sí, bueno, ya me desvié por el lado de la educación. Juanjo, contanos un poquito, ya que nos salimos un poco del tema, ya enfocado más a tu profesión. ¿Cómo visualizas el momento de la moda latina? Yo creo que, bueno, Latinoamérica en este momento está en primavera, digamos, a nivel de producción. Cada vez hay proyectos nuevos, cada vez hay marcas nuevas, hay emprendimientos nuevos. Creo que hay una nueva conciencia y hay un nuevo orgullo sobre nuestra identidad y sobre nuestras raíces, y eso se traslada necesariamente y definitivamente en el arte, en el diseño, en la moda, en la industria en general. Creo que en la medida en la que nosotros abracemos quiénes somos y de dónde venimos y cuál es nuestra raíz, eso también se va a manifestar en lo que hacemos. Para Latinoamérica en general, creo que es un momento súper creativo y un momento de muchísima aceptación, y obviamente Costa Rica no está afuera.
Una vez oí una charla que decía, que hablaba sobre la importancia de apropiarnos de la marca país. Costa Rica es sustentable, es sostenible y así se vende a nivel internacional, es verde, tiene una conciencia y un respeto por la naturaleza, es pacífica, es colorida, es joven. Entonces, para uno como diseñador o como artista, no usar la marca país a su beneficio es una tontería. Realmente las marcas y los emprendimientos artísticos que salgan de Costa Rica y de Latinoamérica deben aprovecharse de esa identidad y esa marca país de cada lugar. Entonces, creo que es un gran momento. Cada vez vemos nuevos diseñadores y nuevas marcas que ya están presentando en ciudades de la moda importantes, como por ejemplo Toribio, que es una marca tica que ya está presentando en el formato digital en una división de Latinoamérica de New York Fashion Week. Entonces, siento que es una gran oportunidad, es un gran momento, hay una gran apertura. Ojalá que no sea, que sea solamente el inicio, y ojalá que podamos seguir teniendo presencia en otras semanas de la moda también. Es muy chido, es una experiencia chidísima. Juanjo, bueno, esperamos toda esta audiencia poder seguir esa revista. Para los que no la conocen, los animo. Realmente es una revista preciosa, es un proyecto precioso. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu tiempo, sacar este tiempo para que podamos compartir con vos. Y bueno, me despido de vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Súper honored de que me hayas invitado. Entrevistarte. 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 Una entrevista con el arte. Radio y teatro. Ganador del Fondo de Becas Creativas 2020. Ministerio de Cultura.